El niño no gritó, no lloró, no dudó. Solo levantó el dedo y señaló directamente a un hombre. Y dijo algo que nadie en esa calle olvidaría jamás. Él me mató. Silencio, nadie entendía nada. Porque ese niño no debería saber nada. Tenía 3 años, nunca había estado allí, nunca había visto a ese hombre. Y sin embargo, sabía exactamente quién era, y lo peor no fue eso, lo peor fue lo que pasó después. Bienvenido a Crazy World Facts. Hoy no vamos a hablar de teorías. Vamos a hablar de un caso real, tan perturbador, que incluso investigadores se quedaron sin explicación. Un niño que recordaba su vida anterior, pero no recuerdos vagos, no sensaciones, recuerdos claros, precisos, violentos, recuerdos de su propia muerte. Todo comenzó cuando el niño apenas sabía hablar. Mientras otros aprendían palabras simples, él decía cosas que no encajaban. Hablaba de otro nombre, otra familia, otro lugar. Y una frase que repetía constantemente. Yo no soy de aquí. Al principio sus padres pensaron que era imaginación. Pero pronto se dieron cuenta de algo. No inventaba historias, las repetía. Siempre igual, con los mismos detalles, sin cambiar nada, como si estuviera recordando, no imaginando. Y entonces empezó a decir algo más inquietante. No morí. Me mataron. Un niño de 3 años, hablando de asesinato, sin haber visto nunca violencia, sin haber aprendido ese concepto. Y lo decía con una calma, que ponía los pelos de punta. Describía el momento. Decía que alguien se acercó, que sintió un golpe, que cayó al suelo, y que todo terminó. Pero había algo más, decía que sabía quién había sido. Siempre lo decía, sé quién fue. Y aquí es donde todo cambia. Porque su familia decidió comprobarlo. Lo llevaron a un pueblo cercano, un lugar donde el niño aseguraba haber vivido. Y en ese momento, la historia dejó de ser extraña y empezó a ser inquietante. Nada más llegar, el niño empezó a caminar sin dudar. No preguntaba, no miraba alrededor. Simplemente avanzaba, como si ya conociera el camino. Se giraba en esquinas correctas, evitaba calles, se dirigía a lugares concretos. Y entonces se detuvo frente a una casa, la señaló y dijo: aquí vivía. La gente empezó a reunirse, susurros, miradas, incomodidad, porque en ese lugar, años atrás, alguien había muerto, un hombre asesinado, y el caso nunca se resolvió del todo. Pero lo que vino después fue aún peor. Entre la multitud había un hombre, callado, observando, intentando pasar desapercibido. El niño lo vio, se giró lentamente, lo miró fijamente y sin ningún tipo de duda. Levantó el dedo, fue él. El ambiente cambió en segundos, nadie hablaba, nadie se movía. Porque ese hombre sí tenía relación con el caso, pero nunca se pudo demostrar nada hasta ese momento. Pero lo más perturbador, todavía no había ocurrido. El niño empezó a caminar otra vez. Se dirigió fuera del pueblo, a una zona concreta, un punto exacto. Se detuvo, miró al suelo y dijo algo imposible. Mi cuerpo está aquí. Nadie esperaba encontrar nada, pero excavaron y lo encontraron. Restos humanos, justo ahí, donde el niño había señalado. Y no solo eso. A pocos metros, también apareció el objeto que coincidía con el arma del crimen. Oculta, olvidada durante años. Y entonces ya no era una historia. Era un problema. Porque ese niño no solo recordaba, sabía cosas que nadie le había contado. Datos que no estaban en ningún sitio. Información que no podía conocer. Y eso rompe cualquier explicación lógica. Porque entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Memoria heredada, coincidencia extrema, sugestión o algo mucho más inquietante? ¿Y si la mente no empieza cuando nacemos? ¿Y si continúa? Porque este no es un caso aislado. Hay decenas, niños en distintas partes del mundo, sin conexión entre ellos, diciendo cosas similares, recordando vidas anteriores, identificando lugares, reconociendo personas. Y en algunos casos, señalando cómo murieron y quién lo hizo. Déjame preguntarte algo. Si esto le ocurriera a tu hijo, ¿qué harías? ¿Intentarías ignorarlo? ¿O investigarías hasta el final? Porque hay algo que da más miedo que el propio caso. Y es lo que implica que la muerte puede no ser el final. Que algo sigue, que algo recuerda y que quizá no estamos empezando desde cero. Porque si este niño tenía razón, entonces no estamos hablando de un misterio. Estamos hablando de algo mucho más grande. Algo que cambia completamente lo que creemos sobre la vida y sobre la muerte. Si te interesan los casos reales que desafían la lógica, los misterios que no deberían existir y las historias que te hacen replantearte todo, suscríbete a Crazy World Facts, porque algunas historias no solo inquietan, te cambian.